200 años de independencia, 1810 hasta hoy, pero es que antes de 1810 han ocurrido procesos históricos muy importantes que vale la pena destacar hoy. Pero también nos preguntamos aquí en el Festival Iberoamericano de Caricatura el año pasado, ¿qué pasó, doctor Héctor Quintero, para que en estas Américas se lograran consolidar procesos de revolución coetáneamente? Es decir, todo lo que ocurrió en 1810, en un escenario donde no había aviones, donde los barcos se demoraban ratos para llegar a otros puntos. ¿Y cómo se suscita ese fenómeno? ¿Qué pasó? ¿Dónde se encontraron estos hombres americanos nuestros para decir hay que ir dándole a esto? ¿O cuál fue la chispa que activó todo el cono americano para que se lograra producir la independencia de regímenes como España o de regímenes como Inglaterra en el caso norteamericano? Hay que decir que, mire, vamos a ubicarnos en fecha. Ahí tenemos una primera pantalla que nos quiere ubicar hacia una idea que es muy común de escuchar: Río Negro, cuna de la libertad. La ciudad que viene de eslogan también. Pero ¿por qué se le ha llamado a Río Negro entonces cuna de la libertad? Y ese es el tema donde queremos conducir. Pasemos ahí. Los argumentos que posibilitan hablar de Río Negro con tan particular connotación tienen relación con hechos sucedidos desde la primera mitad del siglo XVIII y que con diferentes manifestaciones y personajes se dieron a lo largo del siglo XIX. Vamos a concentrarnos en esos dos personajes, en Javier Londoño y Juan de Dios Morales. ¿Han oído hablar de ellos, sobre todo los estudiantes? Y los demás también. Hemos empezado, eso sí, en esta cantaleta que llamamos el gobierno por todo lado, hablamos de estos personajes. Cada intervención nuestra, aquí o en cualquier otro lado, busca reivindicar el patrimonio histórico de esta ciudad. Pasemos ahí. Javier Londoño vivió aquí en el Parque de Río Negro, ahí enseguida la casa de la Maestranza. Ese es el edificio Marín González, el edificio Marín, donde hoy es Café Bar, se llama. Ahí vivió Javier, esa era la casa de Javier. No en esa estructura, lógicamente. Esa es una arquitectura nueva, porque esa parte de Río Negro se incendió o la incendiaron. En 1949 esa parte se incendió. Yo hice un trabajito para la Universidad de Antioquia sobre el incendio de Río Negro en 1949. Se dice que fueron los conservadores de Medellín y Tahuiollo que vinieron a prenderle candela a esto aquí. Pero que le metió candela fue a la calle los mismos conservadores. Pareciera que se hubieran equivocado. Dice, pues hay cosas muy interesantes para tratar. Por eso es que esa arquitectura de hoy, a mí particularmente me gusta mucho la arquitectura de ese lado. Lo más lindo de ese lado es la Maestranza. Pero en ese punto vivió Javier Londoño, y Javier Londoño, pues, de sus herencias amasó una gran fortuna, que la hizo dueña de las tierras del Guarzo. ¿Saben dónde son las tierras del Guarzo? En el Retiro. Así se creció esa fortuna de esta dama que tenía esclavos. Era casada con don Ignacio Castañeda, y este par de ciudadanos de Río Negro se pusieron de acuerdo a través del testamento de darle liberación a sus esclavos.
lo cual Gonzalo se dice generó un revuelo grande en todas las cúpulas de la sociedad rionegrera. Y es que este es un hecho que ocurre a 1777, a la muerte de ella entonces se produce en efecto la liberación de esos esclavos. Y estamos hablando de un año distante de la Revolución Francesa, 1777. Estamos hablando de que la independencia de Estados Unidos se da en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Y esta señora en 1767 ya estaba liberando los esclavos en Río Negro. Entendemos ya por qué esto se le va llamando cuna de la libertad. No es porque a un político le ocurrió decir que sonaba bonito. No es porque eso suena bonito. Esa señora da el primer paso, como lo decimos ahí en las diapositivas, es una emancipadora de esclavos. Los romanos lo llamaban la manumisión. Manumisión. Darle la libertad a los esclavos. Miren entonces la importancia. Esa señora no es que haya tenido una formación educativa de alto nivel, pero seguramente sí tenía unos valores espirituales grandes que le llevaron a entender que la esclavitud era un fenómeno perverso y por eso quiso congraciarse seguramente con su vida y con estos hombres traídos de África y lógicamente darles su libertad. Pero yo lo he dicho en muchos lados. Hoy día que se habla tanto de reparación integral a víctimas de un conflicto, porque una cosa es que a vos te den la libertad, pero otra cosa es que te manden indemnizado. Y eso fue lo que hizo Javier. Restauró, reparó integralmente a sus esclavos. ¿Qué otro fenómeno esperamos con el doctor Héctor de reparación integral de víctimas de un conflicto así como lo más antiguo? A mí se me ha ocurrido que es ese. A mí se me ocurre que es ese. Porque libera esclavos. Les dona las tierras donde hoy funciona, existe el querido municipio de Retiro. Pero además de eso les entrega el apellido del marido. Asumen el apellido Castañeda de los negros. Y usted hoy encuentra una descendencia todavía de esos Castañeda en el Retiro. Varios de ellos muy amigos nuestros, que yo les digo descendientes de Javier. De ahí nace una fiesta bien importante en Antioquia, una cosa muy bella, muy cultural de nuestro país, que es la familia Castañeda. ¿Recuerdan eso? ¿Alguna vez se les había ocurrido pensar de dónde nació la familia Castañeda? Pues nace ahí cerca. El Festival de los Negritos es el que se realiza en el Retiro, el Festival de los Negritos. Y el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, pero el de los Negritos es en el Retiro y tiene que ver entonces con eso. El desfile de la familia Castañeda, que es San Ramón. Muy bien. Otro tema importante frente al quehacer de la libertad en esta zona tiene que ver con el movimiento comunero de Guardia y La Mosca. Conocemos muy a fondo el movimiento comunero santanderiano, ¿cierto? Pero poco reconocido el movimiento comunero de Guardia y La Mosca, que inicia en ese municipio y se concentra en la Plaza de Río Negro el 16 de julio de 1781. Otro antecedente grande. Todavía no ha pasado la Revolución Francesa y ya hay un amotinamiento aquí en esta tierra grande, fuerte, contra el tema impositivo, los tributos. La protesta tenía como razones los abusos con los precios del aguardiente, el tabaco y la exageración en los tributos. Ese es otro antecedente grande entonces de lo que va
a reportar las páginas de la historia, como el movimiento comunero de Guardia y la Moza. Gritaban aquellos hombres de Guardia y Río Negro: ¡viva el rey de España y muera su mal gobierno! Todavía no había un ánimo de decir vamos a independizarnos de la colonia española. De hecho, si nos remontamos a 1810 estudiando la nueva historia de Colombia, doctor Héctor, vamos a entender que no es tanto un movimiento de independencia como si un movimiento autonomista. Como hoy buscamos en nuestro país la autonomía, la descentralización administrativa, pero sin desligarnos de Colombia, más o menos eso fue lo que pasaba aquí en este momento. Un mal gobierno aquí gobernando las colonias españolas. Viva el rey, pero muera su mal gobierno. Un mal gobierno manejando la provincia. Pero no se está proclamando abajo el rey, no, todavía eso no está pasando. Todavía no estamos hablando de movimientos de independencia absoluta de la corona española. Y vuelvo a insistir, en eso usted me corrige, doctor Héctor, no pasa tampoco en 1810. Es un movimiento más de autonomía administrativa que de libertad absoluta de la corona. ¿Algo para complementar, doctor Héctor? Vamos a conversar. Pues, por lo menos. Eso se llama jalarle la lengua a uno, ¿cierto? Yo le he dicho al alcalde que yo estaba muy contento porque en el día de hoy no iba a hacer ninguna exposición. Yo revisé muy bien la tarjeta y la tarjeta decía expositor Alcides Tobón Echeverri, alcalde de Río Negro. Entonces me vine muy tranquilo, medio adormecido. Cuando llegué aquí me dijo: no, usted tiene que hablar también. Y bueno, sí, a ver, lo que está diciendo Alcides es de una importancia muy grande. Realmente lo de 1810 no fue exactamente un movimiento de independencia, eso es verdad. No estamos bajándole la importancia al 20 de julio, porque ahora han salido algunos a decir que eso no tuvo ninguna importancia, y tampoco. Eso de que en la mañana el virrey era el representante del soberano absoluto y en la tarde estaba teniendo que firmar un acta que llamaron de independencia, que sus oidores en la mañana eran los dueños de la justicia y en la tarde dos de ellos estaban expuestos en un balcón para escarnio público, que en la mañana el canónigo Rosillo en Bogotá estaba guardado por veleidades políticas y en la tarde hacía parte de la nueva Junta Suprema de Gobierno. Tampoco fue una charla, pues, tampoco fue una cosita sin importancia. Pero es verdad, la tabla de la fidelidad inclusive al rey Fernando, y le guardan la corona, claro que con una condicioncita pequeña, y es que venga a gobernar entre nosotros, lo cual era casi imposible. Y luego viene el autonomismo. ¿Qué es eso del autonomismo? O sea, nosotros nos vamos a gobernar, respetamos al rey, le guardamos la corona, pero es con nosotros que tiene que gobernar, y eso fue muy importante en 1810. Pero no resisto la tentación de meter aquí una baza cortica para que se siga. Y es que en esta ciudad, y por eso lo de Cuna de la Libertad tendría otro elemento, se dicta por el pueblo paisa, por los antioqueños, la Constitución de 1812, que ya ha aparecido por ahí y veo que va a ser materia de la próxima conferencia. Y esa Constitución yo las y los invito a que la estudiemos, porque para mí ya es una Constitución independentista. Ya ahí los elementos sí son de gobierno y organización de nosotros, no se habla de la corona española ni cosa por el estilo. De manera que, sin ánimo de meterle más candela al cuento, los antioqueños podemos decir que estuvimos muy cerca de esa independencia, aún antes que Cundinamarca, y muy cerca de Cartagena, que tiene todos los méritos para llamarse la primera ciudad que hizo de verdad independencia. A que el expositor de la próxima se podrá solazar en ese tema, y Río Negro. No, no vamos a hablar. Aquí en Río Negro todo es tan democrático. Y entonces es una belleza el tema. Déjenme decir dos cositas.